Bendiciones, amadas hermanas, qué gusto estar por acá. Mi nombre es Stephanie de Meléndez y hoy me han concedido el hermoso privilegio de estar aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios. Y en esta hora quiero que tomemos nuestro velo y vamos a ponernos en oración. Ahí donde está usted, hermano, empiece a interceder porque Dios habla a través de mi vida, porque aquí los nervios lo traicionan a uno. Inclinamos nuestro rostro. Papito lindo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, que puedas poner gracia en mi vida, que puedas hablar tú a través de mí, que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo guiando en esta hora, esta palabra que quieres trasladar a tus amadas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las tormentas. A la luz de la palabra podemos ver que hay diferentes tormentas y tipos de tormentas en este caso. Por ejemplo, está la tormenta que Jesús tuvo con sus discípulos, que fue muy corta. Estuvo la tormenta de Hechos 27, donde Pablo fue a Roma. Y hoy quiero que veamos una tormenta en el libro de Jonás. Y entonces ya me lleva a decirles el tema de hoy, que es culpable de la tormenta. Primero quisiera resaltar que tenemos que distinguir en qué tormenta estamos. Si es una tormenta que está poniendo a prueba la confianza en Dios, si es una tormenta que nosotros estamos provocando, como el día de hoy vamos a ver. Y quisiera que me acompañaran al libro de Jonás 1:1, donde pues relata lo siguiente. Dice: el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y entró en el barco junto a los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Y esto me hace llevar, las amadas hermanas, a que a veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros decidimos que ya tenemos un plan, que ya tenemos un destino, o que en este caso queremos hacer las cosas como a nosotros mejor nos parece, y no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿verdad? O a lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, hoy les voy a poner muchos ejemplos míos porque me sentí muy identificada con este tema. Y por ejemplo, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron o vi el programa que me tocaba estar acá compartiendo con ustedes, les voy a ser muy honesta, y no fue así como ¡ay, qué emoción!, sino que en mi mente dije: ay, yo voy a hablar con Pastora y le voy a decir: Pastora, si ve esto, que yo no estoy lista, ¿verdad? Y nos lleva a la pregunta también a si estamos huyendo de Dios. El Nínive de Jonás era el Roma de Pablo, ¿verdad? Entendemos que Nínive era una ciudad porque más adelante lo relata y dice que Nínive era una ciudad malvada, ¿verdad? Y fue por esto que Dios la quería destruir. Entonces, pero cuando vemos que Jonás viene y dice que compra su pasaje, ¿verdad? A veces nosotros, cuando nos ponen en una situación con la que no estamos de acuerdo o nos mandan a hacer algo que no queremos hacer, muchas veces lo primero que decimos: pues me voy de la iglesia, ¿verdad? O no lo quiero hacer y decido desistir de lo que me están enviando a hacer. Otra cosa que puedo ver en Salmo 139, 7-12, y que Jonás nos muestra, es que aunque querramos huir de la presencia de Dios, no podemos escaparnos. ¿Por qué? Porque luego ya narra y dice: pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse a pedazos.
Los marineros estaban muy asustados y cada uno le rogaba a su propio Dios, y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Acá podemos ver, ¿verdad, amados hermanos, que Jonás estaba tan seguro de sí mismo, y así como muchas veces nosotras lo estamos, ¿verdad? Tan seguro de sí mismo, tan confiado, ¿verdad? Y hagamos aquí la observación de que Jonás era un profeta de Dios. Él tenía enseñanza, él sabía para qué había sido llamado. Entendemos que a los profetas se les enseñaba que si Dios les daba una orden, ellos tenían que ir y hacerla, ¿verdad? Es decir, que él tenía conocimiento de la palabra, y aún así no obedeció a la palabra de Dios. Entonces, pero también, como les decía, algo que Jonás nos muestra es que aunque querramos huir de la presencia de Dios, no podemos escaparnos. Más adelante dice: entonces el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios, a lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Y el Salmo 139:7 dice: jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Entonces Jonás vino y dijo: yo tengo mi plan, yo quiero seguir mi propia voluntad. Y entonces cuando van y el capitán del barco despierta a Jonás y le dice que dónde viene, que quién es, que clame a su Dios, él confiesa su pecado, ¿verdad? Él le dice de que, si quieren, vamos a leerlo. Entonces dice: entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron, y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron: dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se los había contado. Entonces vemos aquí que Jonás tenía identidad, como les decía. Él sabía que era un profeta y sabía que estaba huyendo de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros sabemos que estamos en pecado, que estamos mal, que tal vez no estamos en el camino correcto, y aún así nosotros no aceptamos esa situación y seguimos con nuestra necedad. Luego en Jonás 1:2 dice: como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Y Jonás dijo: agárrenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Aquí Jonás, quisiera resaltar un punto aquí, y es que Jonás quería morir. Él no sabía que todo lo demás de la historia que ya sabemos nosotros, ¿va? A él no le cantaron el corito de Jonás. Fue lanzado al mar y vino un pez y se lo tragó, ¿verdad? No, él de verdad quería morir, y su plan era morir. Y entonces él da como, o hace referencia a que su pecado no tenía perdón. Y muchas veces nosotros, cuando estamos, esta sería como otra fase, ¿verdad? De la situación en la que estamos pasando, de la tormenta que nosotros provocamos. Entonces hay un punto en la tormenta donde nosotros preferimos alimentar ideas de suicidio, de irnos de la iglesia, de enojarnos con Dios, de echarle la culpa a todos los hermanos. Pero
pero no corremos a Dios, no preferimos seguir en nuestra necedad que correr a los pies del Señor. El Salmo 145, 8 y 9 dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos nosotros y Él se compadece de toda su creación. Entonces el Señor, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo con Jonás, Él mostró su misericordia hacia él. Entonces fue cuando él entró en el pez. Y entonces quisiera tocar 3 puntos que nos deja esto. Y el primero es la salvación, porque al momento de que Dios, acá lo vamos a leer si quieren, vamos a ir a Jonás 1:15, dice: así pues agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron sacrificio e hicieron promesas al Señor. Entonces dice: el Señor había dispuesto un gran pez para que se entregara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Entonces, ¿qué es el pez para nosotros? Es un lugar incómodo, es un lugar donde no somos libres, donde estamos limitados y no nos va a gustar estar ahí, porque yo me ponía a meditar y a pensar cómo será estar dentro de un pez, ¿verdad? Si solo oler un pez, o sea, tiene mal olor y no nos gustaría estar ahí, y no entendemos muchas veces, porque estamos en nuestra necedad, el estar dentro de ese pez. Pero también representa un lugar de rendición y un nuevo pacto, porque luego narra la parte de donde Jonás clama al Señor. Vamos a ir a Jonás 2, donde dice, un momento más, hermanas, que estamos en vivo y aquí se me acaba de perder el versículo, y dice: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé: me has echado de tu presencia, pero así y todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, estaba cubierto de mar por todas partes, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas, bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas cerraron para siempre, pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego dice: los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor. Era lo que les decía, ¿verdad? Que Dios en medio de todo esto le dio salvación. Y con esto podemos ver que el capítulo siguiente narra de cómo fue Jonás expulsado del pez y ya estaba en tierra firme, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para salir de ese pez? Una oración, para salir de esta tormenta, es una oración de arrepentimiento. Pero últimamente nuestra amada pastora ha tocado el tema del arrepentimiento genuino y el de poder ser formados en el carácter de Cristo, ¿verdad? Y que muchas veces la iglesia está tan sumida en el pecado que hacemos una oración como, o sea, sabemos que estamos pecando y decimos como: ay, Dios igual perdona mis pecados, ¿verdad? Y hay un arrepentimiento genuino. Cuando al fin fue sacado del pez, de esa situación incómoda, Dios hasta este momento no había hablado. Entonces lo primero que le dice Dios es: ve a Nínive. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar esto? Es que aunque nosotros pasemos por pruebas, aunque nosotros seamos necios, aunque nosotros estemos en pecado, aunque nosotros lleguemos al punto de decir quiero morir, Dios no quita el propósito de nuestra vida. Es el problema o la tormenta no acaba con tu propósito. También que Dios no acepta huidas ni renuncias.
él dice, bueno, ya pasó. O sea, y eso es algo que podemos a veces como malinterpretar, ¿verdad? Porque a veces nuestros pastores vienen y dicen, bueno hermano, mire, va a estar un tiempo en disciplina y ese puede ser nuestro pez. Y entonces nosotros decimos, no, yo pues ya no quiero seguir porque ya no voy a salir de esa prueba, o soy indigno de seguir con mis privilegios, soy indigno de poder predicar tu palabra, soy indigno de poder recibir tu amor, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice que esa tormenta no acaba tu propósito. Y luego dice, luego narra y dice que Jonás obedece y va a predicar a Nínive. Entonces quisiera que leyéramos esta parte de la historia donde Jonás va a Nínive y dice: el Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día, anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. Lo impresionante de esto es de que creo que nunca vamos a ver una predicación de este tipo, ¿verdad? De este tipo que Jonás no fue y dijo: el Señor es grande y arrepiéntase. No, él fue y dijo: Nínive va a ser destruida dentro de 40 días si ustedes no se arrepienten. Y luego dice: la gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Y luego habla sobre cómo los ninivitas se arrepienten. Y dice: cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales y se puso ropa áspera y se sentó sobre las cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo: por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño probará alimento alguno, ni pasará, ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos los hombres y animales con ropa áspera, rueguen a Dios con todas sus fuerzas, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta. Entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Y justo en esta parte me hacía reflexionar, ¿verdad? Y vemos la actitud de Jonás. Entonces todos creeríamos de que en este punto Jonás ya iba a estar feliz porque él ya había ido a predicar, se habían arrepentido, había ganado almas. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice el versículo 4:1, dice: a Jonás no le gustó nada que Dios salvara a la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo: ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eras un Dios bueno, que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad y estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Me impresiona más, hermanas, porque a veces, a pesar del proceso, a pesar de todo lo que hemos pasado, no tenemos misericordia para los demás. Me traía mucho a mente cuando a mí me pasó, ¿verdad, hermanas? De que a veces a uno lo ponen en disciplina, ¿verdad? Y siempre está eso de que paso mi disciplina y todo, y después de eso vemos que tal vez un hermano también cometió una falta y no lo ponen en disciplina, ¿verdad? Y eso nos amarga. O vemos que el hermano salió más rápido de lo que yo salí. Y entonces entra, y más que todo esto me gustaría mencionarlo enfocado en nosotras las mujeres, que es tan difícil porque somos o tendemos a tener más esta parte del reclamo, de la envidia. Entonces a veces decimos: pero ¿por qué a ella sí y a mí no, verdad?
y Señor, ella no merece que la perdones. E incluso le ponemos medida a nuestros pecados. Decimos, pero es que yo solo dije una blanca mentirita, o nos justificamos que lo hicimos por alguna razón. Y cuando alguien más falla, cuando alguien más está en su proceso y vemos que Dios tiene misericordia de esa persona y le va bien, nos amargamos y estamos en la postura de Jonás, ¿verdad? Imagínense pasar una tormenta, que estemos en un pez durante 3 días y 3 noches, que nos vuelvan a mandar con nuestro propósito intacto, y que a pesar de eso nosotras sigamos en una postura de que no cedemos, de que seguimos con nuestra necedad y tengamos esta actitud. Entonces el Señor le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado? Porque Jonás había dicho, ahora Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Y luego dice, Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra, esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor Dios hizo que una planta de ricino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino. ¿Y qué es lo que puedo ver o lo que Dios me hablaba que hay a través de esta situación? Que Dios en medio de todo eso nos provee gracia. La gracia es algo que no merecemos. Y entonces Jonás viene y él sigue pensando que solo es digno de perdón, que solo él es digno de recibir la misericordia de Dios. Y a pesar de todo eso, viene Dios y le provee una planta para que no se asolee, para que le haga sombra. Y esto me da... también refleja la cobertura que Dios pone sobre Jonás, a pesar de que estamos en rebeldía. Amadas hermanas, cuando nosotras entendemos que hay una cobertura de parte de Dios y reconocemos a nuestra cobertura, por ejemplo, en este caso, con nuestros pastores, con nuestro esposo, a pesar de que nosotras estamos berrinchudas, contaba pastora, ¿verdad? Que ahí que agradezcamos porque nos están formando y nos están dando una instrucción. Entonces Dios le muestra que no es como él y todo es por gracia. Y seguimos viendo a un Jonás que era egoísta, era necio y era berrinchudo. Luego de todo esto dice, pero al amanecer del día siguiente Dios había dispuesto que un gusano atacara la planta de ricino y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente, como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Él sintió a punto de desmayarse, queriendo morirse nuevamente, y dijo, prefiero morir a tener que vivir así. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Y Jonás le respondió, claro que sí, estoy que me muero de rabia. Pero si regresamos un poco, dice, Dios había dispuesto que un gusano atacara la planta de ricino. Y entonces, ¿de qué nos habla esto, amadas hermanas? De formación. Cuando nosotros venimos a Dios, entramos por una salvación y luego recibimos una gracia. Pero también tenemos que tener un proceso de formación, que era lo que nos están recalcando últimamente, donde experimentemos o donde demos a luz nuestro carácter. Dios estaba puliendo a Jonás en su carácter porque le entregó algo, o sea, le entregó la planta y luego se la quitó. Entonces, a veces nosotros nos molestamos cuando Dios quita algo que nos entregó. Algo puede ser algo material, algo espiritual. Como les decía, va el tema de cuando nos ponen en disciplina, pero realmente, ¿qué fruto estamos dando a luz ahí? Como lo mencionaba nuestra amada pastora, ¿qué sale de nosotros cuando nos tocan nuestro carácter? ¿Qué estamos reflejando? Para ser llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que ser formados por su carácter. Y pues
yo sí creo que también nosotras las mujeres, es, como les decía, es un poco más complicado y nosotras tendemos a ser muy sentimentales o a tener emociones muy fuertes o a expresarlas. Entonces, nosotras no nos podemos quedar ahí, nosotras tenemos que ser formadas, y muchas veces ese animalito insignificante puede venir a mostrarnos o a dar a luz ese carácter que está siendo formado. En medio de todo, si nos damos cuenta, Dios le vuelve a hablar a Jonás. El error, como les decía anteriormente, no es el final de la historia. Entonces, ¿qué clase de evangelio, qué clase de testimonio estás dando de conocer a través de ti? Acá hay un versículo que me llevó mucho a reflexionar, que lo daba nuestra amada pastora. Dice en Deuteronomio 22:9: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Nosotras no podemos venir y decir que tenemos a un Dios grande, misericordioso, y no reflejarlo nosotras mismas. Yo veo que en algo tan insignificante podría ser de que a veces he visto que pasamos a danzar aquí al frente, ¿verdad? Y yo miro que todos los hermanos se agarran de las manos, y era algo que platicábamos también ayer con una hermana, y me decía que ella fue a... Ya di el nombre de quién es, ¿va? Pero cuando ellas fueron cuando Bianquita fue a un campamento, ella nos contaba, ¿verdad? Y que allá todos estaban danzándole al Señor y no le estaban preguntando si ella era nueva, si era invitada, Entonces yo lo veo acá, más hermanas, que los hermanos a veces se toman de las manos y hacen una rueda, y nosotras estamos como moviendo nuestro velito, y si nos pegan con un velo ya mostramos un fruto del carácter que está siendo formado en nosotros. Entonces luego esto dice, quiero pasar a lo que dice, a lo que Dios le habla al final, y dices: entonces el Señor le dijo: tú no moviste ni un dedo por la planta de resino, ni hiciste que creciera. En una noche nació y murió la noche siguiente. Tú así puedes preocuparte por ella, pero ¿no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales? Y quisiera leerle esta anotación que dice que la confusión de valores en la mente de Jonás se hace dolorosamente obvia. Dios lo desafía a considerar lo que valen los ninivitas. Y luego pues vemos que Jonás se apea de una porción insignificante de la creación divina, y cómo Dios no se iba a apiadar de toda una ciudad. Entonces, amadas hermanas, yo no sé en qué parte del proceso estés tú, si estás comprando el boleto de avión para salir corriendo porque te están poniendo en una situación incómoda, y también recalcar que cuando estamos en una situación incómoda, cuando Dios te quiere hablar, cuando Dios quiere formar algo en ti, cuando Dios te llama, te incomoda. Él jamás te va a dejar que te acomodes, que estés durmiendo en medio de una tormenta, sino que Él te va a sacudir y va a sacar todas las cosas que no han salido a luz. Entonces, como les decía, no sé en qué proceso estés en este momento, si estás pensando salirte de tu privilegio, si estás diciendo: ay, que solo mi esposo vaya a la iglesia, que mis hijos sigan ahí, o incluso nosotras mismas estar alimentando esto de: no, salite, si no te tratan bien ahí, salite, ¿verdad? Y que estemos dando este fruto que no es agradable al Señor, o si estamos dentro del pez y estamos clamando al Señor. Venía a mi mente cuando estaba estudiando este tema el coro yo creo que es de Ingrid Rosario, pero la versión de Ingrid Rosario era la que estaba escuchando, y decía: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Tu gracia abunda en la tormenta.
Entonces, a veces, amadas hermanas, nosotras miramos el proceso o miramos la tormenta como que nunca vamos a salir de ahí. Y hoy Dios quiere hablarte y quiere decirte que lo que estás pasando no te define y que lo que estás sintiendo en este momento, la gracia y la misericordia de Dios va a hacer que salgas de ahí cuando tú hagas una oración de arrepentimiento. Pero también tienes que considerar que va a estar siendo formado tu carácter. Mira, además, hermano, yo cuando hacía este tema yo me reía yo sola, yo me regañaba yo sola porque para hacer, y miren, ya hablando de tormentas, ya esto está lloviendo. Es difícil y más le hablo ahorita a las jovencitas que, por ejemplo, están por casarse, a todas las jovencitas en general que estamos pasando por etapas difíciles, donde quizás no sabemos o no entendemos por qué las situaciones o por qué se están dando las cosas como se están dando, pero que nuestra mirada y nuestra confianza esté puesta en el Señor. Si tú estás ahorita en el paso de que estás amargada, de que estás pensando que prefieres morir, que prefieres irte de la iglesia, que prefieres dejar el privilegio, recuerda que estamos aquí por gracia, que vivimos por gracia, que somos salvos por gracia, que estás cantando por gracia, que estás danzando por gracia y que no somos merecedores de todo este favor que Dios nos ha dado, pero que Él nos hace dignos y que estamos siendo enseñados y tenemos que dar un fruto agradable al Señor. Y para esto yo creo que también es muy importante ver que Jonás tuvo que escuchar la voz de Dios. Dios tuvo que ir formando en él e ir enseñándole a través de los procesos lo que le dejó, que es gracia y misericordia y la formación en el carácter de Cristo. Entonces, yo considero que algo que me ha servido mucho a mí es venir y correr primero a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no entiendo por qué tú estás haciendo esto, no entiendo por qué esta situación está pasando, por qué a mí me está sucediendo esto, y dejo como todas mis cargas en Él. Y también la administración y el poder sacar esas cosas a luz y reconocer que estamos cometiendo errores es algo fundamental para que nosotros podamos tener un fruto de arrepentimiento y podamos llegar a tener el carácter de Cristo. Quiero que ahí donde estás tomes tu velo y quiero que entremos en un tiempo de reflexión y podamos pedirle al Señor que nos revele en qué momento de la historia estamos. Como les decía, si estamos comprando el tiquete, si estamos en el pez, si vamos camino a Nínive, pero vamos amargadas, si estás cumpliendo tu privilegio por cumplirlo, si estás teniendo cargas para ejercerlo, si estás teniendo cargas en tu casa y te sientes amargado y llegas al punto de querer morir, de que puedas expresárselo al Señor y puedas dejar esos sentimientos y esa amargura delante de Él. O si bien Dios te está hablando o este corto mensaje ha llegado a ti como un Nínive, ¿verdad? Que nos hace ver la misericordia de Dios a través de las demás personas y cómo Dios mira con misericordia y salvación a los demás. Entonces quiero que cierres tus ojos y medites un momento y escuches esta alabanza que yo te mencionaba y puedas pedirle al Señor discernimiento y puedas dejar
y expresar todo lo que sientes en Él. Y previo a esto, pues también, o después de esto, puedas tú también acercarte a nuestra Madre Espiritual, que es así como yo la veo, y puedas pedir una guianza a ellos para que puedas salir de esa situación. Papito lindo, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres tú hablando a nuestros corazones. Señor, hoy queremos acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, aceptando nuestras faltas, aceptando que hemos dejado de hacer lo que tú quieres que hagamos, que nos hemos menospreciado, que hemos dejado que nuestro yo crezca y no hemos menguado, que hemos sido necias, que hemos estado envueltas en hacer nuestra voluntad, pero que seas tú, Señor, hoy tratando, formando ese carácter, y que tu misericordia pueda alcanzarnos, Señor, que tu amor, que tu salvación pueda manifestarse a través de nosotras para poder alcanzar más almas para ti, que podamos, Señor, ser un testimonio vivo de lo que tú quieres hacer en nosotras, porque reconocemos que no somos perfectas y necesitamos cada día más de ti. Hoy, Señor, te dejamos a tus pies, Señor, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de querer irnos y apartarnos de tu presencia, porque sabemos que no podemos huir de ti, que tu presencia nos va a seguir a donde quiera que vayamos, y que a pesar, Señor, de nuestras faltas, tu propósito será cumplido en nosotras y tendremos, Señor, esa palabra de vida para los demás. En el nombre del Señor Jesús damos gracias, amén y amén. Dios te bendiga, hermana. Espero que este mensaje haya sido de edificación para ti, este corto mensaje, y que también hay dado con muchos nervios, pero de verdad que el Señor pueda hablar a tu corazón y que podamos despojarnos y ser formados por el carácter de Cristo. Hasta una próxima. Dios les bendiga.